Anteriormente, esta vez tendremos enfermedades cuarentenarias y su potencial efecto en el cultivo de los cítricos en República Dominicana. Tenemos muchos éxitos, pero también tenemos muchos retos por delante. El doctor Luis Matos nos va a orientar en ese sentido. Bienvenido. Gracias, Morales. Nada, si hay algo que que nos gusta a nosotros, es tener algo en el patio, tenerlo en la finca, sobre todo cuando salimos al exterior, ¿no? O sea, esa mata o esa variedad, dependiendo de cómo usted la quiera llamar, no importa que sea frutal, puede ser ornamental o del tipo que sea. Si a usted le pareció atractiva, lo más probable es que usted intente traerse o en el bolsillo o en la maleta algo porque usted quiere producirlo. Recientemente estuve en una finca de frutales que la combinan con palmas y hay más de 400 especies entre palmas y frutales que ninguna de ellas ha entrado por las vías correspondientes. Ninguna de esas han entrado por las vías correspondientes. Yo no creo que de los que estamos aquí haya alguien que al menos no lo haya intentado en algún momento cuando sale del país, decir, me interesa esta flor, me interesa esta fruta o me interesa lo otro y quiero llevármelo. Bien. Y esto realmente es una de las razones por las cuales vamos a hablar un poquito de lo que esto en realidad representa, no solamente para los cítricos, sino para cualquier cultivo. Si bien hemos visto algunos efectos que causan los hongos sobre todo, pero no hemos hablado tanto de los virus. Los cítricos tienen reportados más de 100 virus que afectan los cítricos. Sin embargo, hay otro tipo de enfermedad que los efectos son bastante considerables. La mancha negra de los cítricos. Todo el que ha estado en plantaciones de cítricos fuera del país, sobre todo en Florida, ha podido ver los efectos que tiene este hongo. Al extremo, viví una situación hace un tiempo donde una investigadora de la Universidad de Florida hacía referencia a que este hongo podía mantenerse en algunas estructuras de la planta, y esto fue refutado por otros investigadores, y ella tuvo que es como si escribiera otro artículo sobre eso, donde realmente daba para atrás a lo que había escrito originalmente. ¿Cuál fue la razón? Que Europa inmediatamente intentó paralizar por ese escrito la exportación o la importación de cítricos desde Florida. O sea que esto tiene muchísimo peso. Y estas enfermedades sobre las cuales nos basaremos en estos 15 o 20 minutos, realmente cualquiera de ellas tiene el potencial para hacer que las exportaciones, ahí no va a importar dónde anda el límite máximo permitido de algunas moléculas. Si esto se detiene, y todos recordamos, aunque quizás no seamos productores de vegetales, de lo que ocurrió en el país con la mosca de la fruta, la importación de más de 20 productos totalmente paralizados, porque nadie quiere lidiar con este tipo de enfermedades. Es una enfermedad gravísima en cualquiera de los países donde se encuentra. En cualquiera de los países donde esta enfermedad ha llegado, realmente ha causado una serie de problemas. En Estados Unidos en el 2010. Y cómo realmente se ha distribuido por grandes plantaciones. A partir de ahí, pues ha aparecido en otros momentos. Y cuando usted escucha decir que en Florida apareció algo, como estamos tan cercanos, de una vez se nos ocurre pensar de que somos potencialmente receptores de esa enfermedad. Gracias a Dios no ha pasado nada con ella, pero es una enfermedad que tiene un poder destructivo bastante importante. Solamente quiero mostrarle frutos más o imágenes, más que hablarle de lo que pudiera ser el hongo en sentido general, para que vean las condiciones, sobre todo en las naranjas, que es de los hospederos más sensibles.
Nadie quiere ese tipo de naranja, ni allá, ni aquí, ni en ningún lugar. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer ante una eventual hallazgo en la finca de cualquiera con síntomas similares a estos? Lo ideal es que inmediatamente no tome la muestra, que usted identifique el técnico de sanidad vegetal, porque es el organismo estatal encargado de darle seguimiento y de demostrar si realmente corresponde o no con una enfermedad cuarentenaria. Pero no intente ni siquiera tomar la muestra y enviarla a ningún laboratorio. Trate de localizar al técnico de sanidad vegetal, que él le dirá realmente qué hacer. Esto está en Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, así como en Australia y China. Por suerte, no tan cercano cuando hablamos de Sudamérica y demás, pero recordemos que el hombre es el principal vehículo para transportar patógenos de un lado a otro, al igual que como pueden ser en algunos casos las semillas, pero el material de reproducción es fundamental. Si Sardi hacía referencia de que posiblemente a simple vista no puedan identificar un trips que tiene un tamaño de 1.5 milímetros, ¿qué pasará con una espora de un hongo que puede tener 20 micras? 12 micras, o sea, mucho menos para verlo. Y realmente ellos tienen la capacidad para poder sobrevivir, no importa las condiciones en las que se encuentren, siempre van a crear. Fíjense realmente la mancha que genera este hongo en frutos de naranjas, bastante atractivo como para el mercado. Fíjense eso, realmente es espeluznante. Otra de las enfermedades que por suerte en América no ha sido reportada, pero les reitero, si hay algo que nosotros hacemos es a veces intentar mover material. Estamos hablando de Cercospora angolensis o pseudocercospora angolensis. Es otro patógeno foliar, pero que tiene una capacidad de infectar extremadamente alta, muy alta. Y esto trae como consecuencia de que una vez determinado que la enfermedad está en el país, igualmente vienen las regulaciones que establecen los países para evitar que esto le llegue. Este es un hongo que tiene una capacidad para generar daños, tiene un amplio rango de hospederos dentro de los mismos cítricos, y esas manchas necróticas de color marrón realmente le quitan la capacidad comercial que pueda tener el fruto. Hay defoliación de árboles, y reitero que ante cualquier mancha que usted vea en el campo, sea en frutos o sea en las propias hojas, lo ideal es dar la voz de alerta a los técnicos de sanidad vegetal, que son los responsables de darle seguimiento y trazar las normas, las pautas que deben seguirse en esos casos. Aparentan ser iguales, pero a nivel de síntomas hay algunas pequeñas diferencias que, reitero, ustedes no van a entrar en ese tipo de cosas, de determinar si es uno o es otro. Lo ideal es tomar el teléfono o venir directamente al Departamento de Sanidad Vegetal. Las lesiones pueden ser pequeñas, hundidas, principalmente en frutos. Las ramas y los brotes igualmente también pueden ser afectados. Y esta foto que tenemos del tallo, aunque está un poco oscura, pero realmente pueden visualizarse. Nosotros tenemos en el país algunos hongos que igualmente pueden afectar flores, pueden afectar parte de los frutos, pero no en estas dimensiones. Alternaria, por ejemplo, y el mismo coleotrigo en algunos casos puede generar manchas foliares que pudieran ser considerables, importantes, pero no de este tipo de magnitud. Más síntomas. Estos frutos no solo tienen manchas que son extremadamente feas, sino que se convierten igualmente en un reservorio por eso es que digo que no es conveniente tocar ninguna planta de estas, porque fácilmente se convierte usted en un distribuidor de la enfermedad. Cuando en estos casos ocurre, las experiencias siempre son un tanto traumáticas, porque dependiendo de cómo se aplique la cuarentena vegetal,
lo que manda es pues acordonar todo y probablemente erradicar. Recuérdense que a partir de ese momento, de cuando es diagnosticada una enfermedad con características de esta, el Departamento de Sanidad Vegetal toma el control de la finca. O sea que usted tendría finca hasta que realmente aparezca algo así. Vamos a rogar de que no aparezca. Hago el llamado de esta forma para volver a insistir en que realmente la introducción de material fuera de los canales oficiales realmente no es nada conveniente. Es el patógeno foliar más devastador en África. Si lo tuviéramos en el país con condiciones como las que tenemos, de alta humedad, alta temperatura, realmente pudiera ser un gran factor limitante para la producción. Todavía más. Xanthomonas citri, estamos hablando de una enfermedad bacteriana que a principios de 1900 se reportó por primera vez en Florida y hubo un programa de erradicación que se mantuvo durante mucho tiempo y lograron erradicarla. Luego, antes del ciclón, hubo un par de ciclones en Florida que no recuerdo exactamente los nombres ahora, pero sí recuerdo que a partir de ese momento se le fue de las manos el programa de erradicación. ¿Y cómo estaban haciendo la erradicación en aquel momento en Florida? Se medían a partir del árbol que estaba infectado, si no recuerdo mal, 125 pies, y se hacía un círculo y todas las plantas que estaban, no importa si estaban sanas o enfermas, todas se iban. A partir de una que parecía enferma, 125 pies a la redonda, se eliminaban todas las plantas. Entonces, cuando en un campo usted encontraba 2 o 3 plantas con cierta distancia, el número de plantas que se erradicaba generalmente llevaba a productores a levantar las manos y decir, no hago nada, porque desde el punto de vista económico no me es factible seguir produciendo por la cantidad de plantas que se estaban erradicando. Reitero, a partir de que llegaron esos 2 o 3 huracanes y que le dieron por el medio al estado de Florida, la enfermedad se distribuyeron y ya realmente era imposible seguir ejecutando los programas de erradicación. Pero no descarten ustedes que en un caso en nuestro país, si fuera necesario la erradicación, de seguro que se va a hacer hasta tanto se determine cuál es la dimensión que tiene en términos de distribución. Esta es una bacteria que tiene un amplio rango de hospederos, hablo de Xanthomonas como tal, infecta un montón de plantas. Sin embargo, las bacterias tienen la posibilidad de especializarse en cultivos, hacer un cultivo su hospedero favorito. Y cuando esto ocurre, realmente se le llamaban patovar, ahora hay el término de subespecie, por eso ustedes ven Xanthomonas citri, PB patovar citri o subespecie citri, que quiere decir que es una bacteria que su hospedero principal, donde ella realmente se maneja, es los cítricos. Alto poder destructivo, porque no solamente afecta las hojas, también le afecta los frutos. Fíjense cómo marca estas manchas en los frutos, realmente le quita, al igual que las anteriores, el valor comercial y realmente si perdió el valor comercial, ¿de qué nos ha valido el sacrificio de intentar? El cancro se ha clasificado dependiendo de los hospederos que tenga, de cancro A, B, C, inclusive D, aunque en el D realmente por la sintomatología se le estaba achacando más a una alternaria que a la propia Xanthomona, pero son enfermedades devastadoras. Yo he visto en Brasil, Ralfo podrá corregirme, plantaciones completas erradicadas, plantaciones considerablemente grandes erradicadas por el efecto del cancro. Yo creo que ya esas cosas han cambiado, pero en su momento cuando la enfermedad estaba sin distribuir a los niveles que pudiera tener hoy en día, realmente hubo muchas plantas que se eliminaron. O sea que si a esta bacteria le contamos el número de plantas que se han erradicado por efecto de ella, si se los diéramos en dinero, tendría para vivir hasta que haya bacteria, porque es bastante el número de plantas que han fracasado. Vemos aquí el cancro
considerado originario de México. Sin embargo, está más asociado, reporta la literatura, a Alternaria limícola. Esos son algunos síntomas de cómo se presenta la enfermedad y ustedes pueden ver esas pústulas que realmente le quitan el valor comercial, y cuando el fruto llega en ese estado realmente no hay muchas cosas que hacer excepto lamentarse y ver si desde el punto de vista oficial se pudiera entonces tomar alguna medida. Un poquito más de cerca, igualmente fotos que nos dicen que tanto las frutas como las plantas realmente no tienen muchas cosas que hacer más que lamento del dueño, si es posible. Bien, tenemos entonces la clorosis variegada de los cítricos, que es producida por otra bacteria, y que realmente tiene una capacidad extraordinaria de hospederos, aunque tienen algunas variantes en términos de ella, pero la Xylella fastidiosa, y lo de fastidiosa viene porque es un fastidio realmente. Poder cultivarla realmente es bastante difícil, sin embargo es una enfermedad que es bastante importante en términos económicos, ¿no? Hay una serie de información, un patógeno biotrófico, lo que implica que es obligado, pero igualmente afecta a plantas de café y otros cultivos de importancia económica. Tiene bastante importancia desde el punto de vista de hospederos que tiene. Hay bastante información. Puede infectar 343 especies hasta este documento que revisamos, o sea que tiene una alta capacidad de infección. Además, es transmitida por insectos. Y para no aburrirlo, porque ya estamos un poquito llegando a la hora en la que el estómago dice de que algo hay que suministrarle, no necesariamente implica que ya el almuerzo esté listo, de que ya el almuerzo esté listo, pero al menos se paran y los que están durmiendo pueden despertarse, porque me da la impresión de que hay cierta somnolencia en el ambiente. Estamos hablando de otra enfermedad foliar, el virus de la leprosis de los cítricos. Virus de la leprosis. Este es probablemente uno de los pocos virus que no es sistémico. Produce manchas aisladas, lo que da al traste con que si usted tuviera este tipo de problema en su finca, usted puede cortar la rama, si solamente tiene una rama, y tentativamente dejar la planta libre, porque no es sistémico. La mayoría de los virus se replican donde son introducidos, generalmente requieren la ayuda o de nosotros o de algún insecto que los lleve. En ese lugar donde ellos llegan, se replican y van invadiendo las células vecinas hasta que llegan a los tejidos del floema, bajan a las raíces y desde las raíces suben al tope de la planta, allá se multiplican y a partir de ahí entonces son transmitidos por insectos a otras plantas del mismo tipo, dependiendo de los hospederos que pudiera tener. En este caso, el virus abarca un grupo de células alrededor del punto de donde fue introducido, pero no genera infecciones sistémicas. No genera infecciones sistémicas. Sin embargo, es transmitido por diferentes especies de ácaros. Y esto hace entonces que donde quiera que el ácaro pique o se alimente en la planta, allí va a llevarlo y usted podrá tener en la planta una diversidad de manchas como esta que tenemos en pantalla. A veces las manchas coalescen, se unen unas con otras, pero no pasa mucho más de ahí, no pasa más de ahí. Se hacen inversiones inmensas tratando de contrarrestar los efectos de los ácaros y en nuestro país, al menos el Brevipalpus foenici ha sido reportado y tiene una distribución realmente importante, lo que implica que si este virus llegara al país, por la presencia que tenemos del Brevipalpus, pudiéramos entonces tener un problema con otras dimensiones. En países como Brasil,
realmente la inversión que se hace para controlar el ácaro es bastante cuantiosa, realmente. Ahí hay alguna información de lo que ha pasado en países como Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, Bolivia y en Colombia con la presencia de este virus. Otros síntomas similares de los que produce el virus, y como han visto nos hemos limitado solamente a enfermedades que van directamente o a las hojas o a los frutos como medio de expresión visible de las plantas. Les reiteré al principio y ahora quiero hacerlo nuevamente de que solamente virus hay más de 100 reportados, y eso no lo vamos a incluir porque a las 5 de la tarde todavía estuviéramos hablando de toda esa diversidad que existe de virus que afectan los cítricos. Así es que para mí ha sido más que un placer volver a compartir estos minutos con ustedes, y ante cualquier pregunta igualmente estamos a sus órdenes. Gracias a ustedes.